Bienvenidos, amigos, a su programa Así Vamos. En esta entrega tenemos una interesante entrevista con el economista Iván Rodríguez, hablando sobre la reforma fiscal, importantes informaciones y recomendaciones sobre este tema. Luego tenemos una interesante entrevista también, importante, dinámica, con la licenciada Altagracia Tavares, secretaria de Asuntos Municipales del PRD y exdirectora ejecutiva de la Federación de Municipios de la República Dominicana, tratando el tema de la reforma municipal y también algo que ha surgido en el debate ahora, el tema de la seguridad y los empleados de la municipalidad. Una discusión que ha ido a parar al Tribunal Superior Administrativo. Sobre ese tema de los empleados, que se habla de más de 150.000 empleados que quedarían desprotegidos de la seguridad social. Ese tema sería abordado por nuestra invitada de hoy, la licenciada Altagracia Tavares. Y en principio, las declaraciones, las informaciones y las explicaciones del economista Iván Rodríguez sobre la reforma fiscal. No se pierda esta entrega de Así Vamos. Interesantes informaciones, interesantes propuestas. Continúe con nosotros. En Banreservas seguimos apoyando la voluntad de quienes se unen para crear progreso en sus comunidades. A través de Prospera Banreservas, llevamos 20 años impulsando a decenas de empresas que traen prosperidad a miles de familias, a la vez que sembramos un mejor futuro. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, Iván. Iván Rodríguez, economista, especialista en asuntos económicos. En esta entrevista, Iván, que nosotros te agradecemos muchísimo que compartir contigo, queremos hablar sobre el tema de la reforma fiscal. Hay varios economistas que han estado planteando la necesidad de esa reforma fiscal, sugiriendo algunas medidas que habría que tomar. ¿En qué consiste el planteamiento de una reforma fiscal? Que se dice que el gobierno va a elaborar un proyecto. Mucho gusto estar de nuevo en tu programa y saludar a tu teleaudiencia. El pueblo político dominicano es un pueblo muy inteligente. Tú sales caminando por cualquier calle de la República Dominicana y la gente sabe lo que es un impuesto, sabe lo que es un tributo, diferencia el gasto público del gobierno, del gasto del sector privado. La reforma fiscal, cualquier persona te puede decir aumento de los impuestos. Exactamente. Ahora,
el concepto de reforma fiscal va más allá de reformar el sistema tributario, porque implica la actividad financiera del sector público. ¿Cuál es la actividad financiera del sector público o del Estado en una economía? Por un lado, satisfacer las necesidades públicas de su país, y eso es lo que se llama comúnmente el gasto público, es decir, la capacidad que tiene el Estado de servir a la población, la seguridad nacional, la construcción de carreteras, de autopistas, puentes, calles, servicios de escuela, los servicios de energía, de agua, todo eso es el gasto público. Y también el mantenimiento, la operatividad de las instituciones del Estado, cubrir el servicio de los empleados públicos, que es lo que comúnmente se llama gasto corriente, y lo que el Estado también gasta en adquirir los servicios que le permiten mantener esa funcionabilidad, son los gastos corrientes, que a eso tú le agregas, si el gobierno es acreedor de deuda, el gobierno paga intereses por esa deuda y también amortiza el capital de esa deuda. Eso es el gasto público. Perfecto. Entonces, la otra parte de la actividad financiera del sector público es la capacidad que tiene el gobierno de coerción, es decir, de establecer impuestos para que los ciudadanos que se benefician de ese accionar del Estado paguen su proporción. Entonces, el gobierno se provee de recursos públicos generalmente por tres vías. Varias fuentes. La vía de la tributación, claro, que es la vía de los impuestos que establece, que paga. A través del patrimonio público, o sea, el gobierno también percibe recursos por su capacidad de generar servicios. Correcto. Cuando el gobierno, por ejemplo, cuando tú vas a sacar una licencia para portar armas de fuego, para conducir un vehículo, sí, claro, o para tú tener derecho a poseer un negocio, tú pagas servicios, que es lo que se llaman tasas. Sí. El Estado también tiene la capacidad de generar recursos vendiendo activos, que es lo que se llama ingreso de capital. Si el Estado quiere vender una determinada empresa de la que posee, eso le genera recursos, son los llamados recursos patrimoniales. Claro. Y la otra fuente de recursos es la emisión de deuda pública. Ahora, esa reforma tributaria... Estamos hablando de 200.000 millones. De 200.000 millones, pero debe ir acompañada esa reforma tributaria no solamente de ampliar la capacidad recaudatoria o de generación de ingresos, sí, del Estado, sino también del Estado mandar señales a la población de que una serie de gastos que son superfluos, generados esencialmente en instituciones que son superfluas, deben desaparecer. Iván, con el permiso tuyo, vamos a continuar con esta parte para que entremos en esa parte del gasto que tú dices que debe ser mejorado, pero también cuando hablamos de mejorar los ingresos, cómo pudiéramos hacer cada una de esas cosas. Con el permiso tuyo, vamos a pausar y volvemos con el mismo tema. Pausamos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric
Enrique Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Iván, nosotros con el permiso tuyo entramos a esta casa a nutrirnos de la parte explicativa tuya sobre la economía. Como lo hicimos en el programa anterior, tú vaticinaste este crecimiento de la deuda y todo este tipo de cosas. Por la parte de mejorar el gasto, ¿qué tú recomendarías? Fíjate, yo te decía en el segmento anterior que la brecha fiscal estimada en el 2017 por el Banco Mundial, en un estudio que hizo sobre el sistema tributario dominicano, era de un 7% del PIB. Es decir, a precio de hoy, del 2021, son 350.000 millones. Y sin embargo, yo estoy planteando que el gobierno debe irse hacia una reforma por el lado de los ingresos que no sea más de un 4% del Producto Interno Bruto. 3 o 4. Sí. La otra parte que el gobierno necesita para poder ir desmontando de manera sostenida el tamaño de la deuda es a través de mejorar la calidad del gasto público. Pero la mejoría en la calidad del gasto público no solamente es servir un gasto público más eficiente, es también el gobierno desprenderse de un conjunto de gastos que son superfluos. Y esos gastos son superfluos esencialmente porque se generan a través de instituciones que no tienen razón de existir. Pero hay otra parte del gasto que el gobierno debe trabajar en una reforma fiscal. Los economistas le llaman gasto tributario. El concepto de gasto tributario es por no hablar de subsidio o de exenciones. Okay. Dinero que el Estado deja de percibir porque se decide favorecer determinada actividad de la iniciativa privada. En ese sentido, ¿en qué monto anda eso ahora y qué tú planteas? Eso es un 6% del Producto Interno Bruto. Oh. Estamos hablando de unos 300.000 millones de pesos. ¿Y cuánto tú crees que hay que reducir eso? Bueno, la mitad de esos subsidios que se llaman gasto tributario vienen por ITEVI, que es alrededor de 150.000 millones de pesos. Entonces tú tienes ahí que tener mucho cuidado porque dentro del ITEVI están los bienes de alimentación, los bienes de consumo masivo, que tú debes mantener esas exenciones, es decir, no gravar determinados productos que son de amplio consumo, sobre todo por los estratos de ingresos o quintiles, como le llaman los estadígrafos, a los segmentos pobres. O sea, no tocar esa parte. No tocar esa parte. Sí. Pero no obstante, hay exenciones dentro del ITEVI que podrían pasar a ser grabados. El caso, por ejemplo, de ciertos servicios financieros. Okay. Tú tienes el transporte de carga, tú tienes ahí ahí hay un problema, una distorsión de tipo arancelario que yo voy a explicar. El Ministerio de Hacienda hizo en el año 2016 un estudio sobre la regresividad de las exenciones aquí en República Dominicana al ITEVIS y determinó que en una proporción muy alta los sectores de más altos ingresos se beneficiaban más
de las exenciones a ciertos renglones de alimentos que los sectores de bajo ingreso. Los bienes de una economía, desde el punto de vista arancelario, son identificados en el arancel a través de lo que se llama nomenclatura de arancel. Entonces, bajo una nomenclatura o partida arancelaria, aparecen cientos, decenas de productos que tú no lo puedes sacar de ese renglón. Yo te voy a poner un caso. Tú tienes el caso de los embutidos. El embutido es una partida arancelaria, pero por debajo del embutido está el salchichón. Pero el salchichón puede ser salchichón de lomo, puede ser salchichón de mallita, puede ser salchichón de pata negra. Sí. Entonces, esos renglones están exentos del pago del ITEVI. ¿Por qué? Por la partida arancelaria dice embutido no paga ITEVI. Entonces, podría ser lo mismo con el queso. Sí. Pero entonces tú tienes en el renglón de la partida arancelaria queso, toda la variedad de queso. Claro. Que aparecen bajo esa... Lo que consumen los pobres, lo que consumen los... El queso que consumen los pobres, para llamar lo que llamábamos antes queso patrón. Sí. Hay que hacer una reingeniería para ver en el ITEVI cuáles renglones de esos alimentos pueden ser objeto de cierta focalización, que vayan directamente el subsidio hacia el consumo de bienes de los sectores más pobres. Tú dices que el monto más o menos en exenciones estamos hablando de un 6% del PIB. Incluyendo la del ITEVI, que es la mitad. Sí, entonces si reducimos de esa partida podemos llegar casi a la mitad. Sí, porque hay otros sectores que están recibiendo exenciones que no tienen razón de ser. Nosotros hemos hecho estudios que han determinado por análisis costo-beneficio, y no voy a señalarlo aquí para no crearme problemas, pero aquí se le están dando subsidios a sectores que no lo necesitan. Exactamente. Entonces, eso el gobierno podría en un pacto fiscal, bueno, nosotros vamos a cobrar impuestos, pero nosotros también vamos a mejorar el gasto y vamos a recibir dinero del dinero que no estamos recibiendo. Exacto. Porque estamos favoreciendo determinadas instituciones. Aparte de eso, Héctor, el código tributario nuestro, yo siempre he dicho, es muy complejo y hay un entramado de exenciones por concepto de esencialmente de impuestos sobre la renta que están del artículo 299 del código tributario hacia adelante, que hace muy complejo, y eso es lo que determina el grado de evasión, que es altísimo en el impuesto sobre la renta, sobre todo societario. ¿De qué porcentaje se está hablando de la evasión fiscal? Bueno, en estudios que se hicieron en la administración tributaria pasada, el porcentaje de evasión fiscal por impuestos sobre la renta solamente es de un 60%. Y en general, en sentido general. Y del ITEVI, que es el segundo, el ITEVI es el primer impuesto que aporta al sistema fiscal dominicano, es de un 40%. Y la evasión. Y un 60% en el impuesto sobre la renta. Entonces, tú podrías mejorarla. ¿Y qué porcentaje podríamos lograr? Tú podrías mejorarla. Bueno, en el 2007 la evasión fiscal en el ITEVI se bajó a un 24%. Tú podías bajar la evasión fiscal a través de determinadas transformaciones en la administración tributaria y hacer un poco más efectiva la capacidad de la administración en términos de uso de tecnología, en términos de vigilancia, en términos de supervisión in situ. Tú podrías controlar esa evasión y reducirla, pero mientras tú tengas esa complejidad que mantiene nuestro código tributario en el tema de las exenciones al ITEVI, tú vas a tener muchos vasos comunicantes. Cuando tú te plantees revisar las exenciones del ITEVI en una reforma fiscal, entonces tú podrías reducir esa evasión y tomando también un poco más de eficiencia por el lado de la administración, tú podrías reducirla en alrededor de 15 puntos, es decir, tú podrías llevarla a un 25%, que sigue siendo alta, pero mejora. Y la del impuesto sobre la renta es lo que te digo, del 299 del Código Tributario hacia adelante, todo el título 2, que es impuesto sobre la renta, hay demasiadas complicaciones que lo que hacen es que, por ejemplo, por pérdida, aquí cualquier empresa te declara una pérdida te declara 0 impuestos. Sí.
pero tú tienes que ver por qué esa empresa está generando pérdidas, pero también es por la cantidad de actividades que el Código Tributario le permite exceder del pago de impuestos al sector productivo. Entonces eso hay que revisar. Tú no lo estás marcando un problema de que de un mes o 2 meses, sino No. en ese factor. Yo creo que el gobierno debe ponerse a repensar en lo que resta del año qué reforma tributaria desea, a cuánto aspira el gobierno a recaudar, a cuánto aspira el gobierno a mejorar su capacidad de prestar servicios por la vía de hacer un gasto más eficiente. Y entonces, una vez definido eso, llevar al Congreso Nacional su proyecto de reforma tributaria, que puede ser el año que viene. Pero fíjate una cosa, Iván, y el tema de la deuda, ¿qué tú opinas de eso? Como que la gente dice, y el país tiene capacidad de coger más cuarto prestado, ¿cuál es la situación? Yo estoy planteando, y aprovecho tu programa para hacerlo público, que el gobierno pudiera reconsiderar la acción que tomó el gobierno pasado usando el certificado del Banco Central, de la administradora de fondos de pensiones, y mercadearlo en el mercado de valores de la República Dominicana. Se podrían emitir 100.000 millones de pesos de esos bonos, de esos fondos que tiene la AFP depositados en certificado financiero del Banco Central, y eso garantiza la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria, pero le puede permitir cierto oxígeno al gobierno sin acudir a deuda dura, que son las deudas de los mercados financieros internacionales. ¿Tú prefieres que apliquen esa metodología? ¿Tú prefieres? Correcto, que nosotros emitamos deuda en pesos, en moneda dominicana, y la mejor manera es esas operaciones de mercado abierto que realiza el Banco Central a través de la compra de certificados financieros, de la atracción de certificados financieros, colocar parte de esos recursos, fundamentalmente de fondos de pensiones, en el mercado secundario. Y eso le va a dar también mayor rentabilidad a esos fondos a fines de garantizar mejor las pensiones de los dueños de esos fondos, que son los trabajadores y empleados. Esa es una vía. Y la otra vía es tratar de que los organismos multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, fundamentalmente esos tres, sean más tolerantes en flexibilizar el tiempo de desembolso de préstamos y aumentar la cartera de préstamos para la República Dominicana, que ha demostrado que es un país que sabe honrar su acreencia con ellos. Pero no descartar también de manera total la emisión de bonos soberanos, porque desde aquí hasta que el gobierno reciba ingresos vía una reforma tributaria, el gobierno tiene que cumplir con su compromiso, tiene que pagar deuda por concepto de intereses y por concepto de amortización. Entonces, para eso necesita recursos. Hay quienes dicen que si el gobierno no hace la reforma lo más pronto posible, y que pudiera ser afectado el país por su calificación, y entonces no fluyan los recursos. Eso es real. ¿Es real? Eso es real porque si tú eres dueño de un bono que el gobierno ha emitido en un mercado financiero internacional, y tú ves que la sostenibilidad fiscal, que es la capacidad que tiene un país de honrar su compromiso, está en un nivel que ya se está acercando a niveles de insostenibilidad, tú vas a comenzar a presionar para que ese país devuelva el dinero del cual tú pusiste tu recurso para apoyarlo. Entonces, sí, ese es un tema que debe estar preocupando al gobierno. Pero por eso que yo digo, este no es el año, este es el año de hacer el estudio. Por lo menos tiene el gobierno que mandar la señal. Y mandar la señal a eso de que el gobierno está realmente en la senda de buscar recursos. Así que, Iván, hablando de toda esa medida que tú estás señalando, pero hay medidas de estas que el gobierno puede implementarlas sin tener que esperar a llegar a una reforma, a llegar a un pacto de reforma. Debe hacerlo. ¿Verdad? Sí. Porque tú tienes que dar señales. Debe hacerlo. Yo no estoy en el gobierno, sí. No sé cómo ellos están. Recuerda que
fue muy enfático el equipo económico del gobierno de decir que en el gasto público había un derroche muy fuerte, o sea, había una distorsión en el gasto público muy fuerte. Entonces, eso es fácil ahora que tú ejerces la administración del Estado de ver dónde estaba ese derroche y corregir ese derroche. Que yo no sé de cuánto es, pero pudiera haber alguna partida de gasto significativa, como se hablaba, de más de 100 mil millones de pesos que deben corregirse. Ahora pudieran determinarla con claridad. Sí. Bueno, Iván, hemos llegado al final de la entrevista, pero muy interesante por tu planteamiento de que aquí hay que ser claro, transparente en un tema como Así ese, como tú has señalado. Yo te felicito en ese posicionamiento tan claro de que al país hay que darle señal. Aquí en esta entrevista hemos tenido informaciones importantes y planteamientos responsables de nuestro amigo el economista Iván Rodríguez. Cada quien que saque sus conclusiones en esta entrevista, en su programa Así Vamos. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludo a Altagracia Tavares, que fue directora de la Federación de Municipios durante 3 periodos y actualmente secretaria de Asuntos Municipales del PRD. Y lo más importante, amiga y compañera. Y déjeme decirle que Altagracia tiene la virtud de que ella ha sido tan responsable como yo de la mayoría de los municipalistas que han pasado por este programa. Y nos gustaría saber tu visión sobre eso de la Federación de Municipios, cómo tú ves la gestión de Kelvin y también el desempeño de los alcaldes y los ayuntamientos en sentido general y directores de distrito en este tiempo de pandemia. Bueno, bienvenido, Altagracia. Gracias, Héctor. Altagracita, como te dice. De verdad que sí, con mucho cariño. Para mí es un honor, un placer, realmente un privilegio estar aquí contigo. No solo en Así Vamos, sino que sea contigo, Héctor Guzmán. Mi gran amigo, un compañero de verdad en muchísimas batallas y además un gran municipalista, porque sin lugar a dudas en nombre de la municipalidad de nuestro partido, de la municipalidad dominicana, que representa todos los colores, debo darte las gracias de corazón por la apertura que tú has tenido con nosotros, porque realmente tú sí entiendes y quieres que los amigos televidentes, que sin lugar a dudas debe tener muchos, porque yo le comentaba fuera de cámara, detrás de la cámara, como se dice a Héctor, que yo no tengo tiempo casi para ver la televisión, pero los domingos yo estoy fija. Viendo el programa. Así vamos, claro que sí. Y de verdad que tú has sabido valorar el trabajo de todos los compañeros
de la municipalidad y de verdad que han pasado por aquí figuras ilustres. Bueno, la recién pasada entrevista de nuestro homólogo Angelino Hermosén, que ganó la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales del PLD y que aprovecho el programa para felicitarlo grandemente y que estamos muy, muy contentas, toda la familia municipalista, de tenerlo con nosotros. Igualmente nosotros lo felicitamos que en este programa él habló de sus aspiraciones y ese mismo día ganó. Así mismo. Bueno, mira, Héctor, la Federación Dominicana de Municipios es un gremio que de verdad es muy necesario para todos los alcaldes de la República Dominicana. Como tú decías, yo estuve en 3 periodos, 5 años y medio, como directora ejecutiva. Porque la federación tiene un presidente, un director ejecutivo y un consejo directivo. Yo tuve realmente el honor, el privilegio de acompañar a un ilustre municipalista, un hombre con una visión, un talento extraordinario, como lo fue Juan de los Santos, alcalde del municipio de Santo Domingo Este, lamentablemente ido a destiempo. Luego tuve también el privilegio de ser la directora ejecutiva de otro gran municipalista, un hombre brillante, con una capacidad increíble, Rafael Hidalgo Fernández, alcalde del municipio de Azua. Y por si fuera poco, también acompañé a Angelino Hermosén, alcalde de Tamboril. Hoy no tengo el privilegio de acompañar a un joven con mucho talento, una madurez extraordinaria. Kelvin es alcalde de La Vega, un municipio muy importante para este país. ¿Cómo tú valoras la gestión de él en la presidencia de la Federación? Bueno, y te decía que no tengo el privilegio de acompañarlo, pero sí tengo el privilegio de dar seguimiento a sus trabajos. El trabajo que Kelvin está desarrollando en este poco tiempo, yo lo considero como un trabajo extraordinario, brillante. ¿Se siente bien la municipalidad? Se siente muy bien, no solo la municipalidad, porque cuando tú hablas de la municipalidad, ciertamente están los alcaldes, los principales actores, autoridades locales, pero también están los exalcaldes, los regidores, en el caso de FEDOMO, los directores, que agrupa y le da acompañamiento y es responsable de todos los alcaldes del país, de los 158. Yo puedo decirte que nosotros, como Partido Revolucionario Dominicano, nos sentimos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos de que Kelvin esté al frente de la federación y por eso lo apoyamos. Y por eso Kelvin fue a la presidencia de FEDOMO de manera unánime. ¿Por qué la catalogo como excelente su gestión hasta el momento? Porque aunque Kelvin es el secretario nacional, que hay que destacarlo también, mi homólogo de asuntos municipales del Partido Revolucionario Moderno, el partido de gobierno, Kelvin ha asumido lo que ha sido y fortalecido además la conducta de las gestiones nuestras, y es que allí él nos representa al partido de gobierno, allí él representa a todos los alcaldes de los diferentes partidos. En esa dirección, yo vi a Kelvin junto a una buena cantidad de alcaldes que fueron al Tribunal Superior Administrativo con un tema de la empleomanía de los municipios. ¿Tú puedes explicarnos? Bueno, mira, eso es un ejemplo de cómo con mis palabras podemos exhibir que realmente lo está haciendo bien. Fíjate que si él hubiese sido una persona sin el compromiso que tiene con la municipalidad dominicana, con todos los alcaldes de los diferentes partidos políticos, él hubiese manejado este tema tan importante, tan trascendental, quizás de otra manera, quizás entre en acuerdo con el Ministerio de Trabajo, pero ¿cómo puede entrar en algún acuerdo con el Consejo Nacional de la Seguridad Social, con la Tesorería Nacional, si Kelvin, como presidente de FEDOMO, que representa a los ayuntamientos del país, ha buscado conjuntamente con un equipo de la federación todo tipo de alternativas para que este Consejo Nacional de la Seguridad Social entienda que esa resolución que emitió... ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí hay un problema de fondo. Vamos a ver. Y este problema de fondo no se ha creado ahora, viene de atrás. Sí. Y no se creó como un problema, sino se tomó una decisión, primero que viene del gobierno central, donde en ese momento el gobierno pasado incrementa el salario a 10,000 pesos a los empleados municipales. Eso fue en el 2019. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Fue en el 2019. Salario mínimo 10,000 pesos. Sí, yo catalogo la intención del presidente de turno en ese momento, Danilo Medina, como una buena intención para fortalecer a los municipios, pero la mala coordinación desde mi punto de vista, la mala planeación financiera de su equipo, que entiendo no adecuó ni a tiempo
O sea, de ninguna manera no adecuó esta decisión a lo que fuese el incremento de la partida presupuestaria para los ayuntamientos. Entonces, ¿cómo tú vienes con la buena intención, que yo sé que lo hizo el presidente Medina, de tú incrementar el salario a 10,000 pesos, pero entonces no lo incrementa en un centavo para poder el aplicarlo? Presupuesto? Entonces, ¿cómo los alcaldes pueden aumentar el presupuesto? Pero además se ve, se siente, se nota, lo saben, porque FEDOMO se los informó al Consejo de la Seguridad Social a través del Ministerio de Trabajo, se lo informó a la Tesorería que no había forma de cómo llevar este salario de 10,000 pesos y que nos diera tiempo. En ese momento estaba yo en la dirección ejecutiva, que aguantara esa resolución hasta que nosotros pudiésemos ponernos de acuerdo y que el mismo presidente coordinara con ese gabinete económico, y se resolviera el problema. ¿Qué sucedió? Ajá. Que yo te digo, Altagracia Tavares, que es ilegal que el Consejo Nacional de la Seguridad Social suspenda los servicios, tanto de riesgos laborales como de pensiones, la protección social al empleado, porque ayuntamientos no han pagado la factura. Pero, ok, ¿por qué no la han pagado? Bueno, porque ellos han enviado factura en base a un salario de 10,000 pesos que realmente los ayuntamientos no tienen el dinero para pagarlo. Ni lo han aplicado. Y es ilegal. Ellos debieron atender al llamado de FEDOMO a través de su presidente Kelvin Cruz y de una comisión de alcaldes que antes de ir al TCA, donde tú me dices que viste realmente lo que ellos depositaron y que te voy a explicar, Kelvin sostuvo no menos como presidente de FEDOMO y una delegación de FEDOMO apoderados ellos en este tema, no menos de 10 reuniones, haciéndole entender a esta gente que por lo menos aguantaran esa resolución, que le dieran el chance de él poder, con el equipo de alcalde, poder comunicarse con el presidente Abinader, manejar este tema y que se buscara una solución. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? Enviaron facturas en base a ese monto y suspendieron ese servicio, la TCS, a 150,000 ahora mismo. Empleados afectados. Empleados. De hecho, la Federación Dominicana de Distritos Municipales, en un acto ya de desesperación de los tantos desvinculados, empleados de los distritos, un estamento, incluso un gremio, que no le corresponde al presidente de FEDOMO porque tiene su federación, pero él como el secretario nacional de Asuntos Municipales del Partido de Gobierno, como un ente que aglutina realmente un espacio importante en la municipalidad, ellos estaban decididos a protestar incluso frente al tribunal, y Kelvin los llamó y se comprometió a ser su vocero. Y le dio garantía de que iba a trabajar para solucionar el problema. Pero ¿qué sucede? No ha habido manera de que esta gente entiendan. Entonces se ha visto en la obligación, y por eso quiero públicamente felicitarlo, porque ese es el papel de un gremio. Se ha visto en la obligación de asumir la representación de estos ayuntamientos afectados que han presentado querella y se han querellado ante el Tribunal Superior a través de la Federación Dominicana de Municipios, que es su gremio. Correcto. Y estas son las acciones que Kelvin ha encabezado de manera muy eficiente, porque eso debe hacer un gremio: proteger, apoyar y buscar soluciones para sus federados. Con el permiso tuyo, Altagracita, vamos a hacer una pausa y continuamos con ese mismo tema. Pausamos. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Altagracita, continuando con el mismo tema, la posición que tú representas como PRD en asunto municipal en esa dirección. Bueno, mira, FEDOMU cuenta con el apoyo decidido del Partido Revolucionario Dominicano. Nosotros apoyamos de manera decidida todas las acciones que ha emprendido la Federación Dominicana de Municipios, jugando un papel realmente de acompañamiento y de protección a los ayuntamientos. Claro. Kelvin, lo primero que nos plantea y de las acciones que hacemos en conjunto es un ambiente de armonía. Sin lugar a dudas, él es un homólogo nuestro, tiene la misma categoría que nosotros a nivel de lo que es la secretaría, pero no la misma representación, porque como representa el partido de gobierno, sin lugar a dudas que ellos ganaron la mayoría de las plazas. Se ha comportado como un ente conciliador, moderador, nunca avasallador, y más bien como un ente coherente para coadyuvar con nosotros en las soluciones desde el gobierno de los territorios. En este tema de los empleados y la tesorería, todos los partidos están en la misma dirección apoyando lo de FEDOMU. Sí, todos. Yo no puedo venir aquí como vocera de mis homólogos, pero sí hay un ambiente donde todos marcan la ruta y el compromiso de la protección a lo que son los municipios, a los territorios, porque nuestro papel como partido político a nivel de la municipalidad es poder fortalecer no solo las capacidades de los gobiernos locales, sino en todo el sentido de los temas. Ahora yo te voy a poner una situación interesante. A ver. Tú que tienes mucha experiencia en esto de la municipalidad. Gracias. Y la opinión tuya es importante. Si tú le pudieras dar un consejo sobre ese tema que estamos hablando ahora de los empleados, al presidente Luis Abinader, ¿qué tú le recomendarías ante esa situación? Bueno, yo le recomendaría al presidente Luis Abinader lo que él ha venido haciendo, que no tengo duda y sé que no me va a defraudar y lo hará, escuchar sus representantes. ¿Y cuál es el planteamiento del presidente de FEDOMU con todo el equipo del Consejo Directivo? Que esa resolución se eche hacia atrás o que se congele en lo que se busca la solución del tema presupuestario de los ayuntamientos y que el conflicto hay que resolverlo. Pienso que el presidente de la República es un hombre de consenso y de decisión y que va a tomar la mejor decisión para lo que es la protección de los gobiernos locales. Esa resolución hay que echarla hacia atrás. Dejarla sin efecto. Dejarla sin efecto. Y sentarse a hablar. Exactamente. Muy buena recomendación. Mira, Altagracita, nos queda poco tiempo, pero no quiero dejarte sin preguntarte. Se está hablando de una reforma, de un proyecto de reforma a la ley municipal 176 del 2007. En esa dirección, ¿cómo va el PRD? ¿Cómo está haciendo el PRD para fijar una posición sobre eso? Bueno, nosotros hemos sido el único partido político, sin lugar a dudas, el único que ha realizado jornadas a nivel nacional de socialización de la ley. Ustedes como de consulta. Sí. Nosotros, independientemente de que tenemos un equipo técnico de la Secretaría que ha revisado artículo por artículo, nosotros creemos en las opiniones técnicas,
pero no estamos de acuerdo en presentar propuestas solo de oficina. Nosotros nos fuimos al territorio y hemos realizado con el apoyo irrestricto del presidente del PRD, nuestro presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que cuando nos sentamos le llevamos el plan y le dijimos, aquí está el borrador preliminar, un borrador que se trabajó en el 2017 en la gestión nuestra del presidente Hidalgo y mi gestión como directora ejecutiva. A partir de este borrador, con estas consultorías que realizó FEDOMO, se va a trabajar un borrador final que se le va a presentar al presidente. Y nosotros trajimos aquí, eso le dije a Miguel Vargas, trajimos aquí este programa para socializar con usted, explicarle que queremos que la Secretaría Nacional de Asuntos Municipales, el PRD a través de nosotros, presente su opinión, su propuesta, las enmiendas que debe tener esta reforma de ley orgánica de desarrollo local, pero de la propia voz de los actores, de los protagonistas, que son los alcaldes, los directores, los regidores. Y ustedes se fueron a la consulta. Sí, nos fuimos a la consulta, abajo, como decimos en la base. Y en esa consulta, ¿qué se plantea sobre el papel de la Liga Municipal Dominicana? Específicamente el tema de la Liga Municipal. Bueno, mira, realmente el tema de la Liga, hay un planteamiento, y en eso coincidimos, y se coincide casi la mayoría de las autoridades locales y nosotros, como Secretaría Nacional de Asuntos Municipales. Sin lugar a duda hay que fortalecerla más. Pero con el cuidado de que no se establezcan funciones que ya tiene establecida FEDOMO. Okay. Nosotros entendemos que la Liga Municipal Dominicana ciertamente hay que darle un papel más fuerte, pero que de ninguna manera invada temas nodales que maneja la Federación Dominicana de Municipios, porque hay que tener muy pendiente que la Liga es un órgano técnico, asesor, de acompañamiento a los gobiernos locales, pero la Federación Dominicana de Municipios es el gremio de los gobiernos locales. O sea, la Liga lo plantean como un órgano de coordinación, de asesoría y de acompañamiento. Pero no, nunca exagerar que pueda ni invadir las tareas de FEDOMO, pero mucho menos invadir lo que serían las tareas normales de los gobiernos locales. Lo que llaman la autonomía de los gobiernos locales. Exactamente. No hemos entregado nuestra propuesta solamente porque nos falta el territorio de lo que es la región sur, pero no Valdesia, sino allá al fondo, Barahona, y lamentablemente tuvimos que posponer esta jornada porque hemos estado atravesando por una situación muy difícil durante un mes, tuvimos muy grave de salud. Ajá. Con el COVID-19, nuestro alcalde, director del Distrito Municipal de Villa Central, que es el distrito más grande de Barahona, murió recientemente, y eso me vi en la obligación, mucha pena, mi gran amigo, que descanse en paz, Abraham James. Un hombre joven, 2 periodos ya, me llevó, me obligó a suspender esa jornada y no quería, no quiero, entregar una propuesta ya general que me falte la voz de lo que es esa región sur. Altagracita, hay que dedicar mucho tiempo a hablar. Y más hablar contigo, más de lo que debemos cambiar. Pero de eso venimos en detalle en otro programa, bueno, porque la ventaja de ustedes es que han hecho consulta, y eso es muy bueno, porque es de abajo hacia arriba, y yo lo felicito en eso. Gracias. Pero después vamos a entrar en los detalles, porque ese es un debate que vamos a seguir. Yo te agradezco que tú hayas estado aquí. De nuevo, para que hablemos en detalle sobre dicen tus colegas de la municipalidad, Altagracita la intensa, que tú eres muy activa. Ese seudónimo me lo asignó Juan de los Santos. Y muchas gracias. Con muy buena fe, y de verdad se lo agradezco. Y muy productiva, que eres muy activa. Gracias. Te lo agradezco esta presencia tuya aquí. A ti por la invitación. Y gracias. Así vamos. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Veamos lo que dice la gente de la calle sobre el alza en los productos alimenticios, los productos de la canasta familiar. Es importante escuchar la opinión del pueblo sobre lo que está pasando con el precio de los productos de la canasta familiar. Veamos. Los precios ahora mismo están muy elevados, muy por encima. Cada vez que yo llevo un pedido, los clientes se me quejan porque ellos creen como que es uno que le está cobrando de más, pero ustedes saben que eso es dependiendo a cómo compre el producto aquí también, que los precios no son muy estables. Le estamos haciendo un llamado al gobierno para que él nos tome a nosotros en cuenta que toda la canasta familiar todo se ha elevado. Una semana no tienen estable precio, una semana está en un precio, en otra semana está en otro. No es una percepción, es una realidad. Se ha visto un alza considerable, principalmente en la carne de res, que es uno de los insumos que más uso aquí en el negocio. No solamente de la semana para acá, sino de unos meses para atrás. Todos conocemos la situación que estamos en la pandemia. Aún así, considero que el gobierno debe prestar un poquito más de atención al consumo local, a las importaciones y ver cómo llegar a un acuerdo con los comerciantes, que no se vea, que haya un equilibrio y que no nos afecte a nosotros, que somos al final los que pagamos y los que tenemos el cosa fuerte. Hemos escuchado con detenimiento las informaciones del economista Iván Rodríguez sobre el tema de la reforma fiscal. Muchas advertencias, muchas observaciones. En estos días hemos escuchado la opinión del doctor Leonel Fernández, que dice que el momento no es apropiado, pero también la opinión del encargado de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, que ha dicho que no es momento oportuno para eso. Y otras declaraciones del secretario o ministro administrativo de la presidencia del gobierno de Luis Abinader, que en un momento dijo que la reforma fiscal era impostergable, pero ahora en esta semana dice que hay que ver si el momento, si se va a hacer o no se va a hacer, que los técnicos están evaluando eso. Todo esto sobre la reforma fiscal pinta un panorama confuso, difícil, cuidadoso, delicado. El presidente Luis Abinader tiene que manejar con mucho cuidado el tema de la reforma fiscal. Lo importante, lo inteligente, lo prudente es que a la hora de abordar el tema de la reforma fiscal, al país se le diga la verdad. Se necesita un mensaje claro con el tema de la reforma fiscal para que el pueblo entienda claramente cuál es la posición del liderazgo empresarial, del liderazgo político y del gobierno. Eso entendemos nosotros que es lo más aconsejable. Muchas gracias por compartir con nosotros esta entrega de su programa. Así vamos. Gracias.